Pues, bueno, entonces, en la segunda parte de la clase, pues ya vimos lo que era la simplificación de circuitos, en qué le vamos a utilizar. La idea es que utilicemos la simplificación de circuitos para realizar un análisis en ciertos elementos. Estos elementos, pues trabajando desde el circuito original, se nos complica un poquitico. Entonces la idea es que transformemos dicho circuito mediante ¿qué? Mediante la suma de voltajes, mediante la suma de corrientes en paralelo, mediante la suma de resistencias en serie, resistencias en paralelo, y la transformación entre voltaje corriente, corriente voltaje. Con dichas transformaciones podemos simplificar mucho un circuito y obtener un circuito equivalente, con el cual podemos realizar el análisis en el elemento deseado. Pero hay algo en especial, hay un equivalente que tiene un nombre en especial que se conoce como el equivalente de Thevenin y el equivalente de Norton. Ese equivalente pues ya lo hemos utilizado, ya hemos llegado a él, sino que no le hemos dado el nombre. Entonces la idea, cuando estemos trabajando con ciertos circuitos, una transformación en especial, son esos dos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La idea es determinar con ese tipo de equivalencias. El objetivo es determinar la corriente, el voltaje o la potencia de cierto elemento. Pero ¿mediante qué? Mediante una solución, mediante la simplificación, convirtiendo todo un circuito únicamente en dos elementos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un circuito resistivo bien complicado, con una cantidad de elementos y fuentes de voltaje, fuentes de corriente y muchas resistencias. Y queremos calcular, como hicimos en el ejercicio anterior, cuánto es el voltaje o cuánto es la corriente o la potencia de dicha carga. ¿Cómo hacemos entonces? La idea es convertir todo ese circuito en un circuito equivalente. ¿Qué va a ser qué? Va a ser un voltaje y una sola resistencia. ¿Listo? Entonces el objetivo es convertir todo ese circuito, por complicado que parezca, por complicado que sea, convertirlo en dos elementos, entre el voltaje y la resistencia de Thevenin. Vean que igual que en el ejercicio anterior, la RL, que en ese caso es la carga, y los nodos A y B no se ven modificados, ¿cierto? Vean que los nodos A y B permanecen como están. Entonces, para poder obtener ese circuito tenemos que hacer una cierta cantidad de unos ciertos procedimientos para llegar a ese circuito. No podemos simplemente empezar a operar. Hay unas formas pues especiales para llegar a este. Entonces, en ese circuito pues vamos a tener lo que es el voltaje de Thevenin del circuito y la resistencia de Thevenin equivalente. Esos van a ser nuestros objetivos, esos dos elementos. Y con esos dos elementos pues ya procedemos a calcular lo que es los voltajes, las corrientes, la corriente y la potencia de la carga. Entonces vamos a tener diferentes casos. Entonces los métodos van a depender de acuerdo a los elementos que tengamos en el circuito. Si en un circuito tenemos resistencias y fuentes independientes, ¿cierto? Entonces tenemos voltajes independientes, corrientes independientes y resistencias. Entonces vamos a hacer una serie de pasos. Realmente son dos. El primero, vamos a determinar el voltaje de circuito abierto. Y ese voltaje de circuito abierto va a ser el voltaje de Thevenin. Listo, sería el primer paso. Determinar el voltaje de circuito abierto. Cuando nos referimos de voltaje de circuito abierto, significa que quitamos la carga. Listo, la carga la vamos a quitar para hacer este análisis. Y el voltaje que haya entre el nodo A y el nodo B va a ser el voltaje de Thevenin. Y el segundo sería desactivar las fuentes independientes para determinar la resistencia equivalente. Entonces, primero, hacer un circuito abierto, perdón. Hacemos un circuito abierto
de la resistencia a la resistencia de carga, es como si no estuviera y hallamos su voltaje. Segundo, apagamos todas las fuentes independientes y sumamos las resistencias de acuerdo a cómo estén. Entonces, ¿qué significa, muchachos, apagar fuentes independientes? Apagar una fuente de voltaje equivale a hacer un cortocircuito, y apagar una fuente de corriente equivale a hacer un circuito abierto. Listo, vamos a mirar un ejemplito sencillito, luego vamos a complicarlo un poquitico con él, ya cuando estemos trabajando. ¿Podemos pasar la diapositiva, muchachos? Bueno, entonces el primer paso, determinar el voltaje del circuito abierto. Eso implica quitar la carga, pero dejar los nodos, no mover los nodos. Y el segundo es determinar la resistencia equivalente. Para determinar la resistencia equivalente, vamos a asumir que no existe nada, que no existe ninguna fuente de voltaje ni ninguna fuente de corriente. Y sumamos las resistencias, como ya sabemos, resistencias en serie y resistencias en paralelo. Recuerden, muchachos, que por un circuito abierto no pasa corriente. Listo, no se puede olvidar eso. Por un circuito abierto no pasa por corriente. Y por un cortocircuito no tendríamos voltaje, ¿cierto? Entre los dos nodos. Eso no se nos puede olvidar. Entonces, muchachos, vamos a comenzar con un ejemplito muy sencillito. Es el primer caso, que tenemos resistencias y fuentes independientes. Entonces, ¿ahí alcanzan a ver? Muy bien. Entonces, supongamos que tenemos ese circuito, una fuente de voltaje en serie con una resistencia, y tenemos otra resistencia, y en paralelo la carga. Listo. La fuente de voltaje va a ser el voltaje 1 con 9 voltios. La resistencia 1 es R1. R1 va a valer 3 ohmios. Ahí vamos por la guerra. Tenemos 6 ohmios. Y tenemos acá la carga RL. Entonces, el objetivo, muchachos, es determinar el equivalente de Thevenin. Vean que en este caso el circuito únicamente posee ¿qué? Posee elementos resistivos y posee, en este caso, una única fuente. Y esa fuente es independiente. Sobre R2 están los puntos A y B. Exacto, entonces aquí en la R2 estarían acá, ¿cierto? R3. Y acá podemos tomar que esos puntos de acá no los podemos eliminar. Ese punto A y B, ese nodo A y ese nodo B. Esa sección del circuito no la podemos modificar. Esa sección nunca la podemos perder de vista. Listo. Entonces, ¿qué nos dice el primer paso? Determinar el voltaje de circuito abierto. Eso es lo que nos dice. Y ahorita hoy me ¿cómo? Con el hombre, entonces con la prima siempre. Se casó con la prima. Y el voltaje de circuito abierto va a ser igual a ¿qué? Al voltaje de Thevenin. Entonces estamos en comunicación para que nos la atrasemos, pues. Para las 2:30. Cuando hablamos de circuito abierto, ¿a qué nos referimos? A que entre los nodos A y B no tengamos nada. Listo, entonces el circuito va a ser el que sigue. Tendríamos la resistencia, la otra resistencia, y
aquí en el nodo A y B vamos a despegarlo quitando la carga. O sea que tendríamos algo como esto. Este vale los mismos 3, los valores no se modifican. Listo. ¿Qué hacemos en ese caso para determinar el voltaje del circuito abierto? Vean que el voltaje del circuito abierto es este de acá, más menos el voltaje del circuito abierto. Que es el voltaje sobre la resistencia de 6 ohms. Perfecto, vean que el voltaje sobre esa resistencia, ¿cierto? Sobre la resistencia de 6 ohmios. ¿Cómo determinamos el voltaje sobre la resistencia de 6 ohmios? Divisor de voltaje. Porque los elementos, esa resistencia, al quitar la carga, es decir, al quitar esa resistencia RL, los elementos quedan en serie. Y al quedar en serie, podemos determinar que el voltaje del circuito abierto es igual al voltaje de la resistencia 2, y que en ese caso se convierte en un divisor de voltaje que, recuerden, es el valor, es decir, la resistencia sobre cual deseo calcular el voltaje, dividido la suma de las resistencias que estén en serie. En ese caso tenemos dos resistencias, R1 más R2, multiplicado por el voltaje de entrada. El voltaje de entrada es B1, ¿cierto? Que ya dándole valores tendríamos 6 ohmios dividido 3 más 6 multiplicado por 9. Quiere decir que el voltaje del circuito abierto son 6 voltios. Entonces, el voltaje de Thevenin ya lo conocemos. El voltaje de Thevenin son 6 voltios. ¿Cierto? Porque decimos que el voltaje de circuito abierto es igual al voltaje de Thevenin. ¿Muchachos, se entendió el proceso? Sí. Muy bien. ¿Qué nos dice el segundo paso? Apagamos las fuentes independientes. Apagamos las fuentes independientes. Apagar fuentes. Pero entonces ahí hay que volver a colocar la resistencia o no. Sí, ahí, pues ahí realmente si la ponemos o no, no hay ningún problema. Pues porque igual el valor de la resistencia de carga no lo vamos a sumar. Pero lo vamos a poner para que no, vamos a ubicarlo para que no se nos pierda. Entonces, apagar fuentes independientes. Recuerden, las fuentes de voltajes se convierten en cortocircuitos y las fuentes de corriente se convierten en circuitos abiertos. Entonces, ¿cómo tendríamos nuestro circuito? Tendríamos la resistencia de 3 ohmios y acá tendríamos la resistencia de 6 ohmios. Y aquí tenemos la carga. Entre los puntos A y B tenemos la carga de RL. Listo. ¿Qué pasa entonces con la fuente? La quitamos y hacemos La quitamos. ¿Qué significa que la quitemos? Hacemos en corto. Es decir, que aquí donde estaba la fuente de voltaje, en ese lugar donde está la fuente de voltaje, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el cortocircuito. Quiere decir que este nodo la vamos a unir acá. Listo. Y en ese caso la resistencia equivalente que tengamos en el circuito va a ser igual a la resistencia de Thevenin. Eso es lo que tenemos que obtener. Obviamente, muchachos, los puntos A y B no se van a tocar. Listo. Muchachos, ¿qué hacemos con esas dos resistencias? La vamos a sumar, ¿cierto? Pero ¿cómo están las dos resistencias? Con respecto a RL están en paralelo. Están en paralelo. Vean que tienen ese punto A en común y ese punto B en común. Vean que ese es el mismo nodo A. Y es el mismo. Y al momento de hacer el cortocircuito, vean que el nodo B va a ser común en los dos también. Quiere decir que la resistencia equivalente es igual a un paralelo entre R1 y R2. Es un paralelo entre los dos elementos.
si tenemos dos resistencias, la resistencia equivalente va a ser igual ¿a cuánto? Recuerden que podemos tomar 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Esa sería la formulita genérica. Pero si tenemos dos elementos, pues de aquí podemos deducir ¿qué? El producto sobre la suma, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que la resistencia equivalente es igual al producto, que sería en ese caso 3 por 6 sobre la suma. Eso nos da 18 novenos, es decir, nos da 2 ohmios. Y la resistencia de Thevenin, que es exactamente igual a la resistencia equivalente, tendríamos 2 ohmios. Entonces, este circuito, muchachos, que teníamos una fuente de voltaje de 9 voltios, una resistencia de 3 ohmios y una resistencia de 6 ohmios, en paralelo con una resistencia de RL, lo podemos simplificar de la siguiente manera. ¿Cómo quedaría el circuito entonces? Siempre, muchachos, siempre va a quedar el circuito de la siguiente manera. Una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Ese es el equivalente de Thevenin. Acá tenemos el voltaje de Thevenin, que en nuestro caso nos dieron 6 voltios. Y tenemos la resistencia de Thevenin, que en nuestro caso nos dio de 2 ohmios. Ahora vean, entre los puntos A y B sigue apareciendo la resistencia RL. Y ese sería nuestro circuito, siguiendo el método que nos está diciendo ahí, que era primer paso era hallar el voltaje de cortocircuito. Segundo paso, apagar las fuentes. Muchachos, ¿se entendió el proceso? Sí. Ok, ese es un método, pues de alguna manera, pues acá vimos un circuito muy sencillito. En un momentico vamos a hacer uno más complicado. Vamos a mirar, eso es cuando tengamos ¿qué? Cuando tengamos fuentes independientes y resistencias. Ahora, cuando tengamos ahora sigue otro método en el cual tengamos resistencias obviamente, fuentes independientes y fuentes dependientes, las dos. O simplemente sirve también para el caso anterior, donde tengamos resistencias y fuentes independientes. Va a servir para los dos casos. Listo, va a servir en el caso que tengamos fuentes independientes y en el caso que tengamos fuentes dependientes. ¿Qué vamos a hacer entonces en este caso? Cuando tengamos cualquiera de esos dos componentes. Primero, vamos a determinar el voltaje de circuito abierto. O sea que estamos haciendo lo mismo, ¿cierto? El primer paso es el mismo. El segundo, lo que ocurre, muchachos, es que yo puedo apagar las fuentes independientes y puedo apagar, por ejemplo, yo puedo apagar las fuentes de voltajes independientes convirtiéndolas en un cortocircuito. Y puedo apagar las fuentes independientes de corrientes convirtiéndolas en un circuito abierto. Pero las fuentes dependientes yo no las puedo apagar porque dependen de otros voltajes y de otras corrientes en nuestro elemento, en nuestro circuito. Entonces, como no las puedo apagar, no puedo aplicar el método anterior. ¿Qué ocurre entonces? Vamos a establecer una corriente de cortocircuito. Entonces, a esa corriente de cortocircuito la aplicamos en los terminales A y B. ¿Listo? Entonces, el primer paso es quitar la carga. Y el segundo paso, y hallar el voltaje, ¿cierto? Quitar la carga y hallar el voltaje. Y el segundo paso va a ser quitar la carga, pero esta vez poniendo un cortocircuito en su lugar. Es decir, poniendo
un cable, por así decirlo, y hallar en ese caso la corriente que pasaría por dichas terminales. Y en ese caso, cuando tengamos esos dos, tenemos lo que es el voltaje de Thevenin y la corriente del cortocircuito. Entonces la resistencia de Thevenin va a ser igual a ¿qué? Al voltaje de circuito abierto dividido la corriente de cortocircuito. Entonces, muchachos, primer paso. Bueno, ese sería el segundo método. Que cuando tengamos resistencias, fuentes ¿qué? Independientes y dependientes. O también nos va a servir cuando tengamos resistencias y fuentes independientes. ¿Ese método solo funciona para fuentes de corriente directa? No, también podríamos hallarlo para fuentes de corriente alterna, no hay ningún problema. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el voltaje ya depende del tiempo. Entonces, que tengamos fuentes, resistencias, fuentes independientes, fuentes dependientes, o resistencias y fuentes independientes. Quiere decir que ese es un método alternativo al que acabamos de utilizar. Cuando tengamos este segundo caso, podemos utilizar este método o el pasado. Entonces, primer paso. Bueno, vamos a hacer el mismo ejemplito. Supongamos que tenemos el mismo ejemplo. Tenemos las mismas resistencias y la misma carga. Pero esta vez la vamos a hacer por este otro método. Entonces tenemos los 9 voltios, los 3 ohmios, los 6 ohmios y la carga de RL. Y me piden determinar el equivalente de Thevenin entre los puntos A y B. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en este caso, el primer caso sería hallar el voltaje de circuito abierto. Voltaje de circuito abierto entre los nodos A y B. Entonces el circuito pues pasa exactamente a estar igual que en el caso anterior, ¿cierto? No hay ningún problema. Y ocurre exactamente lo mismo, tendríamos los nodos A y B y hacemos el divisor de voltaje. Es decir, no cambió nada con respecto al anterior, ¿cierto? En ese caso el voltaje de Thevenin nos había dado de 6 voltios. ¿Cierto? Haciendo el divisor de voltaje. Porque vean que no cambió nada con respecto al ejercicio anterior. ¿Dónde cambia? En el segundo punto. El segundo punto nos decía en el anterior que apague las fuentes. Pero aquí no vamos a apagarlas, sino que lo que vamos a hacer es hacer un cortocircuito. Acá. Entonces tendríamos que una fuente de voltaje, la resistencia y entre los nodos A y B vamos a hacer un corto. Entonces tendríamos esto. Y la corriente, muchachos, la corriente que pase por acá, esa corriente la vamos a llamar corriente de cortocircuito. Y ya con la corriente de cortocircuito vamos a hallar que la resistencia de Thevenin, que equivale al voltaje de Thevenin sobre voltaje de circuito abierto sobre la corriente de cortocircuito. ¿Listo? Entonces vamos a resolver ese ejercicio. ¿Cómo lo resolvemos? Entonces vean, muchachos, podemos determinar aquí, podemos hacerlo de varias maneras, ¿cierto? Aquí vean, muchachos, una cosita. ¿Cuánto es el voltaje que hay entre los nodos A y B?
Cero. 0. ¿Por qué? Porque soy corto de eso. Porque tenemos en corto y terminan siendo la misma corriente, terminan siendo el mismo nodo. Entonces el voltaje entre los nodos A y B es 0, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que acá, muchachos, entre este y este, ¿cuál es el voltaje de la resistencia que tenemos ahí? El de la resistencia 2. ¿Cuál es el voltaje cuál es el voltaje de la resistencia 2? 0. Vean que el voltaje de la resistencia 2 equivale al voltaje que hay entre el nodo A y el nodo B. Pero nosotros vemos que el voltaje entre el nodo A y el nodo B es igual a 0. Entonces el voltaje en la resistencia 2 es igual a 0. Por último, muchachos, ¿cuánto es la corriente por la resistencia 2? Recuerden la ley de Ohm. Por la ley de Ohm decimos que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Por tanto, la corriente que va a través de la resistencia 2 es igual a 0 dividido la resistencia, en este caso 6. O sea que la corriente que viene por acá, por esa resistencia, es 0. La corriente que viene por la resistencia 2 es 0. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? En resumen, ¿qué quiere decir esto? Siempre que tengamos un corto en paralelo con una resistencia, esa resistencia es como si no existiera, porque por ahí no va a fluir corriente, porque la corriente va por donde haya menor resistencia, y obviamente la resistencia de un cortocircuito es 0. Quiere decir que toda la corriente se va por esa rama. Entonces, ese circuito, con ese cortocircuito, realmente se transforma en lo siguiente. Se transforma en una fuente, un voltaje, una resistencia tendríamos el nodo A, el nodo B, acá sigue pasando la corriente de cortocircuito y sub C, ese sigue siendo 3 ohmios y ese sigue siendo 9. Entonces la resistencia que teníamos en paralelo acabamos de demostrar que no fluye corriente a través de él. Entonces si no fluye corriente, entonces la corriente se va a ir por ¿dónde? Toda por este nodo, por esta rama, como si la resistencia no existiera. Entonces, ¿cuánto nos va a dar la corriente de cortocircuito? ¿Quién me dice? ¿Qué haremos para hallar la corriente de cortocircuito? ¿Cómo? Exacto. Vean que aquí la corriente de cortocircuito, en este caso, sería la misma corriente que pasa por la resistencia 3, ¿cierto? Porque los elementos están en serie. O sea que, la resistencia 1, perdón. Quiere decir que si hallamos la corriente de la resistencia 1, hallamos la corriente de cortocircuito. Entonces, la corriente de cortocircuito va a ser igual a ¿quién? El voltaje que está en esa resistencia. ¿Cuál es el voltaje que está en esa resistencia? Sería el voltaje 9 dividido la resistencia, ¿cierto? Muchachos, ¿cómo determinamos ese voltaje que hay en la resistencia? Una preguntita. ¿Cómo determinamos en este caso el voltaje V sub R dividido R? ¿Cómo determinamos ese voltaje? De pronto eso no se los he enseñado, pero se conoce como voltaje nodal, lo vamos a ver más adelante también. Siempre se halla como la resta de los dos voltajes nodales. ¿Acá qué voltaje hay en este nodo? De la fuente. El de la fuente. Quiere decir que en ese nodo tendríamos, por así decirlo, 9 voltios. ¿Listo? Sí. Y en ese nodo A, vean que ese nodo A está conectado ¿a qué? A tierra. ¿Cuánto es el voltaje en el nodo A? 0. Quiere decir que el voltaje en la resistencia es igual a ¿quién? A 9 menos 0 dividido la resistencia. Ese 9 es el voltaje que se encuentra en ese nodo 1. Y el 0 es el que se halla en el nodo A. Listo, eso es en el sentido de la corriente, más, menos. Siempre se resta el nodo positivo menos el nodo negativo y me da el voltaje que hay en la resistencia. Listo. En ese caso tendríamos que
9, que es el voltaje en este nodo, menos 0, que es el voltaje en este otro nodo. Listo, entonces la corriente de cortocircuito equivale a ¿cuánto? A 2 amperes. ¿A cuántos? 2. A 3, Ah, sí, sí. ¿cierto? Yo puse mal de 4. Se olvida con la división, ¿cierto? Me olvidó de... Bueno, entonces tenemos la corriente ya de cortocircuito. ¿Qué hacemos entonces ahora con la corriente? Entonces recordemos, la resistencia de Thevenin equivale al voltaje de circuito abierto dividido la corriente de cortocircuito. Entonces nos da ¿cuánto? 6 voltios dividido 3 amperios nos da 2 ohmios. Por tanto, el circuito equivalente sería el mismo, ¿cierto? Siempre vamos a terminar, ese es el circuito equivalente, siempre. El circuito equivalente siempre es de esa manera. Un fuente de voltaje y una resistencia. En este caso, la resistencia de Thevenin es igual a 2 ohmios y el voltaje de Thevenin es igual a 6 voltios. Y acá, entre los dos terminales del equivalente, ya conectamos la carga RL. Ya se entendió. ¿Sí o no? De pronto es más complicado por este lado, ¿cierto? Pero en ocasiones, muchachos, es obligatorio. En ocasiones es obligatorio realizar el análisis por este otro lado. ¿Por qué? Porque si tenemos fuentes dependientes no nos va a servir. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplito ya con fuentes dependientes. ¿Listo? Para que veamos cómo se utiliza. Entonces tenemos el siguiente circuito. Este es otro ejemplito, muchachos, del mismo. Entonces tenemos ese circuito, vean, ese circuito que tiene una fuente de voltaje, tiene unas resistencias, ¿cierto? Unas resistencias todas con un valor igual a R, todas las resistencias son iguales, y en las terminales A y B estamos conectando una carga. Y tenemos eso, ¿qué es esto, muchachos? Es una fuente de corriente, pero dependiente de qué. Eso, entonces dependiente de qué, entonces vamos a hacerle que es K veces I. K veces una corriente I. ¿Listo? Y la corriente I va a ser la corriente que venga por acá. ¿Qué quiere decir eso? Que es una fuente de corriente controlada por corriente. Y va a ser K veces, un valor K cualquiera, K veces la corriente que fluya a través de esta primera resistencia. O sea, podemos aplicar el primer método. O sea, no podemos aplicar el primer método porque tenemos fuentes dependientes. Entonces el método obligatorio va a ser el método 2. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar a resolverlo. ¿Cómo comenzamos, muchachos? Hallar el equivalente de Thevenin entre A y B. Voltaje de circuito abierto. Primer paso, voltaje de circuito abierto. O sea, el voltaje de circuito abierto, vean, muchachos, que es cuando yo abro, cuando aquí hay cuando tenemos lo siguiente.
Tenemos este es el circuito, ¿cierto? En circuito abierto tendríamos la transformación a este circuito. ¿Y qué tenemos que hallar? El voltaje entre las terminales A y B, ¿cierto? Acá hay algo muy particular, muchachos. Pongan mucha atención a esto. Vean que el voltaje entre A y B. Pregunta, ¿cuánta corriente viene por acá? Ninguna, ¿por qué ninguna? Porque no hay corriente en un circuito abierto. Porque no hay corriente. Recuerden que en un circuito abierto no hay camino por donde fluir corriente, ¿cierto? Acá, si estuviera eso conectado, pues la corriente vendría en este sentido. Pero la corriente que viene por acá, ¿para dónde va a ir? No tiene ningún camino para dónde coger, ¿cierto? Si no tiene camino por dónde coger, entonces esa resistencia, esa corriente que viene por acá, ¿cierto? Y sub R va a ser igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque no hay por dónde pueda seguir la corriente. Listo. Si la corriente que por ahí es igual a 0, quiere decir que la caída de voltaje, quiere decir que esa resistencia no estaría haciendo nada en este circuito. ¿Por qué? Porque no hay caída de voltaje. Si la corriente es 0, entonces el voltaje en esa resistencia es igual a 0. En este caso, muchachos, en el caso del circuito abierto. Por tanto, el circuito lo podemos volver a transformar. No es mucho el cambio, pero es muy importante el concepto. Lo transformamos en esto. Tenemos acá la resistencia, el voltaje sub S, la resistencia R, la fuente de corriente que a veces I, y la corriente I, que es la que viene por esa primera resistencia. Y vean que como por acá no hay, como en esa primera resistencia no hay caída de voltaje, quiere decir que el voltaje entre A y B es el voltaje que hay acá. Muchachos, ¿se entendió por qué esa resistencia no la tomamos en cuenta? Porque para ahí no hay corriente. Si no hay corriente, no hay caída de voltaje. Es como si la resistencia no existiera. Entonces ese es el circuito que tenemos que evaluar. Listo. ¿Cómo vamos a evaluar el circuito? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a determinar vamos a determinar una malla. Vamos a hacer la ley de voltajes. Vamos a hacer ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a comenzar acá, ¿cierto? Vendríamos en este sentido. Vamos a pasar por la resistencia de arriba. Vamos a terminar acá. Listo. Vamos a hacer ese recorrido. Listo. Entonces vamos a determinarlo. ¿Cómo sería la ley de voltajes de Kirchhoff? ¿Quién me dice? Sería BS. BS. Menos B. Bueno, podríamos tomarlo, muchachos. Vamos a darle la polaridad. Recuerden dar la polaridad. Sería más menos. Sería la siguiente resistencia también sería más menos. Y esa última sería más menos. Y ese es el voltaje que queremos capturar. El voltaje del circuito abierto. Entonces BS es igual. Podemos terminar BS es igual o menos BS más el voltaje, ¿cierto? Podemos terminar así. BS es igual a ¿quién? A BR. Pues vamos a terminar a voltaje. Supongamos que esa es R1. Esa es R1. La segunda, esa es R2 y esa es R3. Listo, entonces sería el voltaje en la resistencia 1. Más el voltaje en la resistencia 2. Más el voltaje
en la resistencia 3. Entonces, ¿qué determinamos ahí, muchachos? Podemos determinar, muchachos, una cosita acá. Bueno, el voltaje en la resistencia 3, muy importante, el voltaje en la resistencia 3 es igual al voltaje del circuito abierto. ¿Cierto? Eso lo tenemos claro. Y el voltaje en la resistencia 3 es igual a una corriente que venga por acá, ¿cierto? A una corriente I por R. Entonces tenemos que determinar a esa corriente I. Muchachos, esa corriente I, ¿es esa misma corriente I o no? Vean una cosita. Por aquí viene la corriente I. ¿Qué pasa en este nodo? La corriente se divide en dos, se divide un camino hacia abajo y otro que sigue derecho. ¿Estamos de acuerdo? Cuando llegan a ese otro nodo, ¿qué ocurre al nodo A? Se vuelven a unir. Se vuelven a unir. Viene la misma corriente que venía por encima con la corriente que viene por acá. ¿Qué quiere decir eso? Que la corriente que viene por aquí abajo es igual a ¿quién? A la misma corriente que entró. O sea, que es esa corriente I. O sea que nuestro objetivo en todo el circuito va a ser determinar la corriente I. ¿Quedó claro? Bueno, si tienen dudas me preguntan acá, ¿cierto? No en el parcial. ¿Quedó claro ese? ¿Por qué aquí la corriente que viene es la misma corriente I? Y vean que el voltaje del circuito abierto viene siendo R por I. Y en ese caso, entonces tenemos que hallar justamente la corriente. Entonces, ¿cómo determinamos la corriente? Vamos a empezar. El voltaje BS es un voltaje BS conocido, entonces vamos a dejarlo BS. Se supone que yo conozco BS. El voltaje en la resistencia 1. ¿Quién me dice a qué equivale el voltaje en la resistencia 1? Ahí por R1. Ahí por R1, ¿cierto? Ahí por R1. En este caso, ¿cuánto vale R1? Vale R. En ese caso. ¿Queda claro eso? Más. Entonces sería R por I. La segunda, el voltaje en la resistencia 2, mucho cuidado a ese siguiente paso, va a ser la corriente que a la resistencia multiplicado por la corriente que pasa por la resistencia. Es decir, va a ser R multiplicado ¿por cuál? ¿Por cuál corriente? Por I menos la que pasa por la otra. Eso, entonces miremos aquí una pregunta. Vamos a hacerlo en este circuito que no lo tenemos tan rayado. Una pregunta, si por acá viene una corriente I y acá tenemos K veces I, ¿cuánto es la corriente que pasa por acá? Sería I menos K. Eso realmente lo determinamos por una ley de corrientes de Kirchhoff. Por ley de corrientes de Kirchhoff. Eso lo tienen que copiar abajito, sino que lo estoy copiando que esa está menos rayada, ¿cierto? Está entrando una corriente I. ¿Y qué corriente está saliendo? Sale esa corriente hacia abajo. Esa corriente hacia abajo la conozco, pues no la conozco en sí, pero sabemos que es K veces ¿quién? K veces I. ¿Y quién sale también? Sale una corriente, supongamos IX, que es la que no conozco. La corriente que pasa por esa resistencia. Entonces, ¿a qué equivale la corriente IX? Igual a la corriente que entra menos K veces I. ¿O no? ¿Se entendió ese proceso? Por tanto, según esa ley, según eso que acabamos de hallar, sabemos que la caída de voltaje, entonces sería el voltaje en la primera resistencia más el voltaje en la segunda resistencia. ¿Cuánto equivale el voltaje en la segunda resistencia? A la resistencia por la corriente. Y ya acabamos de hallar la corriente que viene por acá, ¿cierto? Que era I
menos K veces I. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Sí. Muy bien, más ¿cuánto voltaje hay en la resistencia 3? ¿Sería quién? La resistencia R multiplicada por la corriente que pasa por la resistencia 3. ¿Cuánto pasa por la resistencia 3? La inicial. Por aquí la I inicial, ¿cierto? Muy bien. Y muchachos, ¿queda claro esto? ¿Cómo llegamos a esa ecuación? Bueno, ¿Cómo? no hay que hablar. ¿No quedó claro? Bueno. Recuerden eso, muchachos. La ley de voltaje de Kirchhoff nos dice ¿qué nos dice la ley de voltaje de Kirchhoff? Supongamos aquí, bueno, aquí es cualquier elemento. Cuando tengamos una serie de elementos y hacemos un recorrido en una malla, pues la suma de los voltajes es CB1, es CB2, es CB3 y es CB4. Nos dice que B1 más B2 más B3 más B4, en este caso siempre es igual a 0. ¿Y quién me va a decir cuáles son los signos? Me va a decir los signos, la polaridad de las fuentes y la polaridad de los elementos. En nuestro caso, tenemos algo como esto. Tenemos una resistencia, otra resistencia, una fuente dependiente y acá otra resistencia. En este caso estamos haciendo una malla por el exterior, es decir, en ese sentido. ¿Cierto? En este caso, ¿cuál sería el voltaje? ¿Cómo sería la suma de voltajes? Sería el voltaje aquí, que es un voltaje 1, o un voltaje de fuente, un voltaje S. Entonces el voltaje S es igual ¿a quién? A las caídas de voltaje. La caída en este, la caída en este y la caída en este otro. Entonces va a ser igual ¿a quién? Al voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia 3. Y no se nos puede olvidar, el voltaje en una resistencia es igual siempre a R por I que pasa por la resistencia. ¿Listo? ¿Qué corriente pasa por esa resistencia? En nuestro circuito, ¿qué corriente está pasando por ahí? Una corriente I, que esa nos la dice el circuito. Ah, por ahí pasa una corriente I, que no sé cuánto vale, pero por ahí pasa una corriente I. ¿Cierto? Vean que aquí la corriente llega a este nodo. Entonces, la corriente I llega a este nodo, ¿cierto? Y esa corriente I se va a dividir en dos caminos, uno que viene por acá y otro que viene por acá. Y yo sé, por ley de corrientes de Kirchhoff, esta es la ley de voltajes, la primera. Por ley de corrientes de Kirchhoff, la corriente que entra, que esa es una I1, acá hay una I2 y acá hay una I3. Por ley de corrientes de Kirchhoff que tengo, que las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen. ¿Queda claro eso? ¿Cierto? Eso es una ley de las corrientes que vimos en la segunda clase. ¿Cierto? Las corrientes que entran a este nodo. Ahora, démosle valores a esto. ¿Cuánto vale la corriente I1? En nuestro circuito, ¿cuánto vale la corriente I1? Vale I. ¿Listo? ¿Y va a ser igual a quién? A una corriente I2 que no conozco. Una corriente I2.
Y una corriente I3, pero recordemos que la corriente de I3 nos están diciendo que acá hay una corriente que vale ¿cuánto? K veces I. Eso no lo dice el circuito. ¿Por qué nos dice que es una fuente de corriente dependiente de corriente? Y nos dice que es K veces I. Quiere decir que es más K veces la corriente. Ahí vamos bien, muchachos. Por tanto, la corriente I2 en términos de I, que recuerden que I va a ser nuestro objetivo final, la corriente I2 va a ser igual a la corriente I que entra menos la corriente I3 que sale. Y eso sería la corriente 2. Muchachos, vamos bien hasta ahí. ¿Cómo? Sí. Muy bien. Nos falta determinar cuánto viene por acá. ¿Qué corriente viene en ese sentido? Aquí. Entonces vean una cosita. Aquí viene una corriente y aquí viene otra corriente, que son las mismas que se separaron anteriormente. Quiere decir que esa corriente que viene por acá es la misma corriente I que ingresó por acá. ¿Estamos todos de acuerdo? O si queremos podemos aplicar la ley de Kirchhoff y nos tendría que dar. Entonces tenemos la corriente I. Entonces ya tenemos las tres corrientes. La corriente I1 la conocemos, la corriente I2 la conocemos y la corriente I3, que en este caso es la misma I, también la conocemos. Entonces, aplicando aquí, volviendo a la ley de voltaje de Kirchhoff, entonces tenemos que el voltaje en la resistencia 1 es ¿quién? La resistencia 1 multiplicado por la corriente 1. El voltaje en la resistencia 2 es la resistencia 2 multiplicado por la corriente 2 más la resistencia 3 multiplicado por la corriente 3. Pero entonces ya podemos reemplazar esos valores de resistencias, que todas las resistencias valen R, ¿vale? Supongamos que valen todas R, y vamos a reemplazar las corrientes. ¿Listo? Para que todos nos queden una única incógnita. Entonces, ¿cómo nos queda? Entonces nos queda lo siguiente. B es igual a R1 y 1 más R2 y 2 más R3 y 3. Ahí es donde íbamos. Entonces ya dijimos que R1, pues todas las resistencias valen el mismo valor, entonces valdría R. La corriente 1, ¿cuánto vale la corriente 1? I. Más, ¿cuánto vale la resistencia 2, que vale R también? ¿Cuánto vale la corriente 2? I menos KI. Y la corriente 3 y también. Y esa fue la ecuación a la que llegamos. ¿Queda claro ahora sí, muchachos? Vean eso, muchachos. SBS me lo dieron al comienzo. Y estas R's también me lo dieron. O sea que la única incógnita en este caso, bueno, y el valor de K es una constante cualquiera. Ya luego la determinamos a ver si es necesario saber su valor exacto o no. La única incógnita en esa ecuación sería la corriente I. Entonces vamos a sumar los elementos que tengamos que sumar y a despejar la corriente. Entonces tendríamos BS es igual a RI más, multipliquemos aquí, distributiva, RI menos K RI más R por I. Entonces tendríamos ¿cuánto? Tendríamos que BS es igual a 3 R por I menos K R por I. Sacando factor común aquí, muchachos, sacando factor común a la I, porque nuestro objetivo es despejar la I, tendríamos que BS es igual a, podemos sacar también la R si queremos, a RI, que multiplica a 3 menos K. Ahora sí, despejemos la corriente. Entonces la corriente I va a ser igual a ¿quién?
El voltaje de salida sobre R que multiplica. El voltaje no de salida, el voltaje es el voltaje justamente de entrada, del source. El voltaje de fuente. Pero el voltaje dividido ¿quién? A R por 3 menos K. De 3 menos K. Entonces vamos bien hasta ahí. Sí. Muy bien, ¿se acuerdan para qué queríamos esa corriente? Para determinar el voltaje en la resistencia. Eso, recuerden que en la resistencia 3, recuerden que en esa resistencia 3, pues teniendo el circuito, teniendo ese circuito, ¿cierto? ¿Se acuerdan que aquí la corriente, la resistencia, esos son los nodos A y B? Recuerden que nuestro objetivo es determinar el voltaje de circuito abierto. En este caso, el voltaje de circuito abierto coincidió con el voltaje en la resistencia 3. ¿Cierto? En este caso. ¿Y cuánto es el voltaje en la resistencia 3? Ya lo habíamos dicho, ¿o no? Es igual a la resistencia 3 multiplicado por la corriente que pase por ahí. Que ya vimos que la corriente que pasa por ahí, ¿cuánto equivale? A R por I, ¿cierto? Y ya hallamos la I. Entonces, el voltaje de circuito abierto va a ser igual a ¿quién? A BS Sobre 3 menos K. sobre 3, perdón, sobre R, ¿cierto? R 3 menos K multiplicado por la resistencia. Y ahora sí, simplificamos las dos resistencias y nos da que el voltaje de circuito abierto, que equivale, recuerden, el voltaje de circuito abierto es el mismo voltaje de Thevenin, y tendríamos que el voltaje de Thevenin en ese caso es BS sobre 3 menos K. Muchachos, dudas. ¿Todavía no? Bueno, entonces vamos a... Ya hicimos el primer paso, que era determinar el voltaje de circuito abierto, que es para determinar el voltaje de Thevenin. ¿Qué hacemos en el segundo caso, muchachos? Dice que establecer la corriente de cortocircuito. Corriente de cortocircuito, muy bien. ¿Qué hacemos aquí, muchachos? Entonces, tenemos que otra vez dibujar el circuito para poder entender qué es lo que tenemos. Tenemos la fuente de voltaje, la primera resistencia, entonces, muchachos, vean que acá aquí tengo los nodos A y B. ¿Qué hago entre los nodos A y B entonces? Entre los nodos A y B vamos a aplicar ¿qué? Un cortocircuito. Y lo que tenemos que determinar entonces ¿qué es? Es esta corriente de acá. Esa I sub C. Entonces vamos a determinar, para poder determinar esta corriente, vean que la corriente, muchachos, de cortocircuito coincide con la corriente ¿en quién? Vean que la corriente de cortocircuito coincide con la corriente ¿en dónde? La corriente en la resistencia 4. ¿Cierto? Vean que la corriente que viene por acá es la corriente de cortocircuito. Sí. O sea que para determinar la corriente de cortocircuito debemos determinar la corriente de I de R4, o sea la corriente 4. Esa no coincide con la 3 también. Que coincida, pues realmente pues
Si los valores son iguales, sí, sí coincide. Si los valores son iguales, porque... Los valores de resistencia, pues, sí o exacto, depende de los valores de resistencia. Como son iguales, sí va a coincidir los dos corrientes, pero va a suponer, sí que pasa si las resistencias son diferentes, ahí sí no podemos decir eso mismo. Listo. Y eso, la corriente I4 podemos determinar que es el voltaje en la resistencia 4 sobre la resistencia 4. Entonces, ahora nuestro objetivo, muchachos, va a ser determinar el voltaje en esa resistencia. Ese va a ser nuestro objetivo. Listo. Va a ser el objetivo determinar el voltaje acá, en esa resistencia acá. Entonces, una cosita, muchachos, aquí esas dos resistencias están ¿en qué? En paralelo. Quiere decir que el voltaje en las dos resistencias es igual. El voltaje, eso sí, no depende de la resistencia nunca, pero el voltaje en las dos resistencias es la misma. Entonces vamos a hacer aquí, vamos a hacer ese recorrido. Listo, vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Qué nos dice la ley de voltajes? Entonces, ¿cómo comenzamos? Que Bs es igual al voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia 4, en este caso, que fue el camino que estamos siguiendo. La resistencia 4 es R sobre 2. Como las dos resistencias son iguales. Eso, podríamos decir algo como eso, pero como no estamos simplificando, pues no la tomamos, pero sí podemos hacer eso. Pero sí podemos hallar la corriente que viene por acá, ¿o no? Por ambos lados. Ya vamos a terminar eso acá, muchachos. Entonces el voltaje Bs es igual. El voltaje de la resistencia 1, ¿a qué equivale? A R por I. Más el voltaje de la resistencia 2. R por I menos KI. Muy bien. Ahora más el voltaje de la resistencia 4, pues sigue siendo R por la corriente 4, pero la corriente 4, esa corriente, ¿a qué equivale? Esa corriente 4 es la misma corriente I. No, la corriente no es cero, porque acá ya tenemos una resistencia, tendríamos acá el circuito. Mira, muchachos, ese circuito es independiente del circuito que acabamos de hacer en el primer paso, es decir, los valores no van a coincidir. O sea que no pueden tomar nada del circuito pasado para hacer en este, listo. Son circuitos independientes. Entonces, ¿cómo determinamos el voltaje? La corriente que viene por acá. Pues vean, muchachos, que podemos hacer un divisor de corriente, ¿o no? Porque ¿qué corriente entra a este nodo? I. ¿Y qué corriente sale? Y dividido 2, porque las dos resistencias son iguales. Pues en ese caso sería I por cada resistencia, ¿o no? Sí. Recuerden que el divisor de voltaje, en ese caso la I4, sería el divisor de voltaje de corriente es 1 sobre R más 1 sobre R multiplicado por la corriente que entra. ¿Qué corriente está entrando? I. Otra cosa, pueden hacerlo como ustedes acaban de decir, como las resistencias son iguales, simplemente es la I dividido 2. A eso tenemos que llegar. Pero si las resistencias son diferentes, ¿cómo lo calculo? Con un divisor de corriente. ¿Cuánto nos da esto? Vean que nos da arriba, ¿cuánto? 2R, 2 sobre R. Y arriba tenemos 1 sobre R. Ya teníamos 1 sobre R dividido 2 sobre R. Eso multiplicado por I. Pues simplificamos la R con la R y nos queda que vale I medios. Entonces ya tenemos que la corriente que va por I4 vale I medios. Entonces acá tendríamos I dividido 2.
Listo, entonces ya tenemos la corriente. ¿Qué hacemos ahora acá? ¿Qué hacemos con esto? ¿Ya podemos despejar la corriente I o no? ¿Cierto? Conocemos BS, conocemos Rs, K y R. Entonces vamos a despejar la corriente I. Entonces BS es igual a RI más K, R por I más R por I medios. Pues era menos, profe. Perdón, sí, qué pena. Menos, listo. Y ya pues sumamos los elementos y lo que tengamos que sumar. Entonces tendríamos R, tendríamos 2R. Entonces nos daría 5 RI medios menos K RI es igual a BS. Nuevamente sacando factor común y pasando a dividir, ¿cierto? ¿Qué obtendríamos? Que I es igual a ¿qué? A BS dividido R multiplicado por 5 medios menos K. Entonces vamos bien ahí, muchachos. Muy bien. Esa es la corriente I. Pero esa es la corriente de cortocircuito. Muchachos, esa es la corriente de cortocircuito. No, esa es la corriente I. Y recuerden que la corriente I, la corriente de cortocircuito es igual a la corriente ¿qué? I4. Y la corriente I4 ya determinamos que era ¿qué? I medios. Ah, entonces ¿qué tenemos acá? Que I de cortocircuito es igual a I medios. Es decir, BS sobre 2R que multiplica 5 medios menos K. ¿Y qué hacemos con esos valores, muchachos? Ya tenemos la corriente de cortocircuito y ya tenemos el voltaje de circuito abierto. Entonces, ¿qué vamos a determinar ahora? Vamos a determinar, el tercer paso sería determinar la resistencia de Thevenin, que es igual al voltaje de circuito abierto dividido la corriente de cortocircuito. Entonces, el voltaje de circuito abierto nos dio ¿cuánto? BS sobre 3 menos K sobre la corriente de cortocircuito que nos acabo de dar, BS dividido 2R 5 medios menos K. Podemos simplificar el BS con el BS. ¿Y cuánto nos da entonces, muchachos? Que la resistencia de Thevenin es igual a 2R que multiplica 5 medios menos K dividido 3 menos K. Entonces aquí ¿qué podemos determinar? Entonces ya con la resistencia de Thevenin ya tenemos el circuito equivalente. Todo ese circuito que teníamos lo podemos reducir a lo siguiente, a ese circuito. Entonces tenemos un voltaje de Thevenin que nos dio BS sobre 3 menos K y una resistencia de Thevenin que nos dio 2R que multiplica 5 medios menos K
dividido 3 menos K. Y esos valores lo podemos, y entre esos dos, entre los nodos A y B, podemos poner la carga RL que nosotros queramos. Y sería, teniendo ese circuito con una fuente de voltaje y una resistencia, equivale a todo el circuito que teníamos anteriormente. ¿Listo? Muchachos, ¿tienen alguna duda? Muchos. No se preocupen, muchachos, que la próxima clase vamos a empezar con otro ejemplito de eso, listo. Pero vayan practicando, cojan un librito, cojan ejercicios cojan el librito y empiezan a hacer equivalentes de Thevenin y de Norton. Y la próxima clase continuamos con un nuevo ejemplo de eso, listo. Profe, Hola. ¿cuándo van a dividir los grupos para la laboratorio? Pues esa semana tenemos que dividirlo, sino que ustedes van a venir muy pronto. Y no hay tema como tendríamos que mirar si que el tema que tenemos que van a venir a trabajar es justamente este, el de resistencia, el de Thevenin y simplificación de circuitos, superposición, y también viene a trabajar lo que son circuitos con capacitores e inductores, y esos circuitos no los alcanzamos a ver. Entonces vamos a hablar con Ana a ver qué hacemos, pero esa semana les decimos. Sí. Los parciales ya los calificas. Diego, tengo entendido que ya los calificó. Ay, Tengo entendido que les fue muy mal. Deberían de preguntarle si nos puede hacer el favor de mandarnos un Excel con las notas. Yo creo que les envían los circuitos, los exámenes. El de se los reenvía. Pero es que de aquí a que llegue es un pro. Bueno, fue un Excel con las notas, pero tengo entendido que lo ganaron muy poquitas personas. Pero sí alguien sí lo ganaron, pues, pero no le fue muy bien. Eso, profe, gracias. Entonces nos vemos dentro de 8 días.